les van a dar 6 meses de la pensión asignada. Y una vez que ya se les dio este beneficio de los 6 meses de la pensión asignada, se les va a dar una pensión por invalidez y vida, que es precisamente el siguiente subtema que vamos a tocar. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre el funcionamiento de esto? No, gracias. ¿No? Ok. Todo bien. Todo bien. Ok. Ya. Perfecto. Nada más Nada más estoy revisando que les haya dado todo lo que tenemos que dar. Cosa importante entonces, ya más o menos platicamos el funcionamiento de las pensiones de riesgos de trabajo. Antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis respecto a la calificada de su práctica 3. Vi que ayer había ahí un par de comentarios de personas que no se subió el archivo o subieron archivos vacíos y estaban pidiendo que les dieran oportunidad de volverla a subir. Acuérdense que por cómo están hechas las prácticas, no se les puede dar esa oportunidad porque en la práctica 4 ya tenían las respuestas de su práctica 3. Entonces, no es posible hacer eso. Desgraciadamente, acuérdense que, pues, así como somos responsables de hacer las cosas, pues también debemos ser responsables de cómo se entregan. Entonces, pues traten, lo único que les podría recomendar es que traten de tener cuidado en las siguientes entregas, ¿no? Sé que puede ser a veces feo o difícil haber hecho algo y que no cuente, pero pues también debemos de tener el cuidado de esas cosas, ¿no? De que picar el botón de entregar, ver que está completo lo que se subió, pues para precisamente no tener esos inconvenientes, ¿no? Bueno, así que ya hice mi paréntesis, que estaba esperando a que llegaran más personas. Vamos a seguir con nuestro siguiente, seguro. Aquí voy a hacer algo raro porque usualmente a mí me gusta dar después de riesgos de trabajo o retiro cesantina de avanzada y vejez. Nada más que lo voy a dejar al último para poder mandarle un archivito con el que quiero que trabajemos. Entonces todo me lo voy a brincar y vámonos a invalidez y vida. Ok. Una pregunta, ¿cuántos seguros dijimos que tenía la ley del ISSSTE? Chicos, ¿cuántos seguros dijimos que tenía la ley del ISSSTE? La ley vigente del ISSSTE. José Eduardo, muchas gracias. Tiene 4 seguros la ley vigente del ISSSTE. ¿Cuántos llevamos? Frida Hatsiris o Rosa, ¿me podrías decir cuántos seguros de la ley del ISSSTE hemos visto? Frida, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos seguros hemos visto? No estoy segura si 2 o 3. Sí. Hemos visto 2. Vimos el de seguro de salud y maternidad y vimos el de riesgos del trabajo. Vamos a empezar el tercero, que es invalidez y vida. Eso significa que nos falta ver que es entre comillas rápido, y nos falta ver el de retiro cesantina en avanzada y vejez, que no es tan rápido, pero lo vemos en 2 clases. Y terminando eso, solo nos faltaría ver el proceso de transición entre leyes del ISSSTE, y con eso ya tendríamos cubierto el temario. Entonces, más que nada les hago este comentario porque dependiendo de qué tan rápido avancemos, hoy máximo el lunes en un ratito terminamos de ver invalidez y vida. Entre lunes y martes veríamos retiros de cesantina de edad avanzada y vejez.
Y martes 11 de noviembre veríamos este proceso de transición. Tal vez tomaríamos un poquito del jueves 13 de noviembre. Y si no tenemos muchos retrasos y no pasa nada extraño, tendría que hablarlo con la profesora Silvia, obviamente, pero yo les recomendaría que vayan haciendo sus cuadros sinópticos ya, porque si todo sale bien, podríamos estar haciendo examen de lista el 15 de noviembre. Entonces nada más se los comento para que pues tomen las previsiones necesarias, ¿no? Sí, Gerardo. Aún no hay calificaciones de los otros exámenes, ¿verdad? Se las voy a dar el lunes. Perfecto. Y también les Muchas platico la metodología para revisión de examen, porque pues son un montón, ¿no? Entonces, tal vez tomar tiempo de clase para eso no sea tan grato. Mi propuesta para la profesora va a ser llegar un poquito más temprano al siguiente examen y hacerlo presencial entre todos. Pero pues falta que lo platique con ella y me diga que sí. Ok. Entonces, ahora sí, regresemos a la clase y vamos a empezar con el seguro de invalidez y vida. Ok, para el ISSSTE va a existir invalidez cuando el trabajador quede imposibilitado para, mediante un trabajo igual al que realiza, tener una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, e importante, que no derive de una enfermedad o accidente no profesional. Es decir, no solo necesito quedar imposibilitado para trabajar, sino también tiene este componente económico de que aunque yo pueda trabajar, la remuneración que yo obtenga por el trabajo que pueda hacer sea menor al 50% del ingreso de mi último año, ¿no? Básicamente esa es la definición de invalidez para el ISSSTE. Como dato cultural, acuérdense lo que les mencioné, que salvo que se les diga lo contrario, no vamos a preguntar porcentajes en el examen, pero sí es bueno que ustedes sepan cuánto se aporta para cada seguro. Este seguro se financia con el 0.625% del sueldo básico de los trabajadores. Esta aportación la van a hacer tanto dependencia como trabajadores. Aquí no hay aportación de gobierno federal. Esta prestación, la prestación de invalidez, tiene la característica de que hay un periodo de espera. En caso de que, bueno, ahorita vamos a ver las pensiones, pero en caso de que el trabajador tenga una pensión tenga un grado de invalidez, perdón, de 65% más, se va a requerir que el trabajador tenga 3 años cotizados. En caso de que el porcentaje sea menor, se le van a pedir 5 años, ¿no? Entonces, acuérdense que el grado de invalidez se va a evaluar con esa tabla que vimos de la Ley Federal del Trabajo, y si el grado de invalidez supera 65%, se le van a pedir 3 años de que haya cotizado al trabajador. Si es menor, se le van a pedir 5 años. Ay, perdón. Sí, Rubén. ¿Podrías repetir lo último? Lo de estos porcentajes que diste, es que no Ok. especificó. Los trabajadores, para determinar la invalidez, tienen que ser evaluados por un médico del instituto, como en el caso de riesgos de trabajo. Si el grado de invalidez es superior al 65%, para poder dar la prestación al trabajador, se requiere que haya cotizado al menos 3 años. Y en el caso de que el grado sea menor, es decir, que tenga menos de ese 65%, es requisito que haya cotizado al menos 5 años. Muchas gracias. No hay de qué.
Ay, aquí está chueca esta cosa. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Déjenme, la muevo de una vez. Y entonces, como en el caso no, esto no es. Como en el caso de riesgos de trabajo, vamos a tener que, como en el caso de riesgos de trabajo, vamos a tener ciertos tipos de pensiones para los trabajadores. En este caso tenemos la pensión temporal. Esta pensión va a entregar 35% del sueldo básico del trabajador. Aquí es muy importante que tengan en cuenta este punto, que va a entregar 35% del sueldo básico del trabajador. Dijimos que el sueldo básico es una parte del ingreso del trabajador. Entonces, 35% del sueldo básico, pues sí es poquito. En caso de que este 35% sea menor a un salario mínimo, la pensión va a igualarse al salario mínimo. Pregunta rápida, ¿a cuánto equivale el salario mínimo vigente al día de hoy? Se les dejo en su tarea de indicadores. ¿En cuánto está el salario mínimo, perdón? Sí, Diego. Según yo son 278 ¿Es el y, diario, el mensual? ajá, el diario, pero en Ciudad de México y 419 en la zona fronteriza. Ok. ¿Me puedes dar el mensual del general? Porque realmente ya es general, no es solo de la Ciudad de México. Sí, o bueno, son como 8,340, un poquito, depende de los días, ¿no? Pero más o menos así. Ok. 8,340 pesos, es el sueldo. ¿Cuánto debería de ganar un trabajador de sueldo básico para recibir esto, para que el 35% sea, sea un salario mínimo? Repito la pregunta. ¿Cuánto debería de tener un trabajador como sueldo básico para que el 35% de ese sueldo básico sea un salario mínimo? Como 25,000 pesos por mes, ¿no? Ajá, y exacto. Muy buena aproximación. Nada más díganme el número exacto, por favor. ¿Cuánto tiene que ganar el trabajador, chicos? Considerando lo de 8,480, Ajá. serían 24,228. Muchas gracias. 24,228 pesos tendría que ganar el trabajador para que el 35% de su sueldo básico fuera, fuera equivalente a un salario mínimo. Punto importante, acuérdense, estamos hablando del sueldo básico, que es decir, una parte de su salario. Entonces tendría que ganar realmente todavía más para cubrirlo. Esto realmente deja a muchos trabajadores que cotizan en el ISSSTE fuera de que esto alcance para un salario mínimo, y entonces más bien se les hace el ajuste al salario mínimo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Puntos importantes. La pensión temporal va a ser una pensión para situaciones que puedan revertirse, que puedan curarse. Ejemplo de toda la vida, persona con una fractura en algún hueso. Va a tener una duración de hasta un año. En caso de que esta pensión dure más de un año, se va a tener que pasar a una pensión definitiva. El obligado va a ser el ISSSTE.
es decir, quien va a realizar el pago va a ser el ISSSTE. Un punto operativo que les quiero comentar y que es muy importante es que usualmente a esta es difícil que se llegue a esta, principalmente por la prestación monetaria por enfermedad, ¿no? Vamos a regresarnos tantito. Muchito, tal vez. Acuérdense de esto. Esto es la prestación que tienen los trabajadores del lado del seguro de salud por alguna enfermedad general. Entonces, lo que usualmente ocurre es que primero se van a aplicar esto, es decir, se van a aplicar los días de sueldo íntegro, la misma cantidad de días de medio sueldo. Después va la licencia sin goce de sueldo, que se va a dar por 52 semanas al 50% del sueldo básico, que puede que sea todavía mayor que lo que les toque de pensión, porque pues la pensión es 35, ¿no? Y luego todavía se va a poder prorrogar, ¿no? Entonces, una vez que pase todo esto, entonces sí se van a comenzar a aplicar esta pensión temporal, ¿no? Entonces, es bastante tiempo el que se tiene para vigilar y cuidar que el trabajador se recupere y va a aplicar la pensión temporal, ¿no? Entonces, nada más que quiero que les quede claro que operativamente dentro del ISSSTE primero va a haber este tiempo de licencia con goce de sueldo y luego ya vienen las pensiones temporales, ¿no? Los requisitos adicionales también son, como en el caso de riesgos de trabajo, la dictaminación por parte del médico del instituto. El trabajador va a tener el mismo derecho de apelación, es decir, durante los primeros días de que se dictamine el tipo y monto de pensión, esto es para pensión definitiva, pero lo estoy adelantando, tiene derecho a apelar, es decir, a presentar una queja y en esta queja decir que considera que no se le está entregando la pensión que él cree que le corresponda o el grado de invalidez que cree que le corresponda, y se hace lo mismo. El instituto propone una terna de médicos. De esta terna de médicos el trabajador escoge uno y ese médico vuelve a evaluar al trabajador y dependiendo de lo que dictamine, se le puede aumentar el derecho sin perjudicar al trabajador. Es decir, si el segundo médico dice, no sabes que a mí yo creo que te toca menos, no se aplica, solo se aplica en caso de que le toque más. Y como dijimos, en el caso de pensiones temporales, el obligado va a ser el ISSSTE, ¿no? El ISSSTE va a ser el obligado. Esta prestación de invalidez va a otorgarse en especie y monetaria. En especie va a ser toda la atención médica. Aquí es muy importante mencionar que la atención médica que se le otorga a los trabajadores no incluye prótesis y ortopedia. La prótesis y ortopedia es exclusiva para los trabajadores que gozan de la prestación de riesgos de trabajo, pero en invalidez no se va a otorgar prótesis y ortopedia. Esta es algo muy importante y una diferencia muy importante entre ambos seguros, ¿no? En caso de que el trabajador tenga una invalidez, no se le entrega prótesis y ortopedia, pero si tiene incapacidad, sí se le va a entregar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Hasta aquí. Todo bien. Todo bien. Ok. Vamos a pasar a la siguiente modalidad de pensión. Una vez que pasa un año o que de plano el médico determine que la persona no tiene posibilidades claras de recuperarse, se pasa a la pensión definitiva. Esta pensión definitiva va a tener el mismo monto que la pensión temporal, es decir, 35% del sueldo básico. Si llega a ser inferior al salario mínimo, se le da el salario mínimo al trabajador. Esta pensión se va a dar hasta los 65 años, misma razón que en el caso de riesgos del trabajo, porque a los 65 años se hace el cambio a la pensión de vejez. La pensión, tanto la temporal como la definitiva, se le pagan al trabajador de manera mensual.
y en este caso la aseguradora, que es quien se encarga de hacer el pago de esta pensión, previo pago del monto constitutivo por parte del instituto, acuérdense que eso ya lo vimos, la aseguradora va a hacer el pago mensual para el trabajador y aparte va a pagar las cuotas a la Afore para el concepto de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de tal manera que a los 65 años se hace el cambio de pensión a una pensión de vejez. Como les comenté, la pensión se paga mensualmente. La aseguradora está obligada a hacer el pago de las cuotas correspondientes al seguro. Y aparte, al igual que en el caso de la pensión por riesgos de trabajo, le va a dar una gratificación anual al pensionado. Esta gratificación anual al pensionado se le otorga en la misma cantidad que se le otorga el aguinaldo a los trabajadores del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente los trabajadores del Estado tienen un aguinaldo de 40 días. Al trabajador, esta gratificación anual de diciembre va a ser por 40 días de su pensión. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos bien. Vamos bien, perfecto. Al momento de que al pensionado se le da una pensión definitiva, esta, con parte del monto constitutivo, se compra un seguro de sobrevivientes. De este seguro ya platicaron ustedes un poco con la profesora Silvia. Este seguro básicamente es un seguro de vidas conjuntas, como los que vieron en su segundo curso de matemáticas actuariales del seguro de personas, y va a cubrir precisamente el pago de la pensión en caso de que muera el trabajador y queden beneficiarios. Entonces, acuérdense, seguro de sobrevivientes se contrata para pagar una pensión a los beneficiarios en caso de muerte del trabajador. Y pues precisamente vamos a hablar de muerte, ¿no? Otra vez, se va a brindar el 35% del sueldo básico a los beneficiarios. Los requisitos para los beneficiarios son los mismos que riesgos de trabajo, es decir, esposa, después de esposa en caso de no existir, esposo, perdón, en caso de no existir esposo o esposa, va concubina, concubinario. Hijos, en caso de no haber ninguno de los anteriores, van los papás. Y una vez que se tiene la lista de beneficiarios a los que se les va a otorgar esta prestación, se va a dividir por partes iguales, ¿no? No hay porcentajes distintos, no hay ajustes porque excedan 100%. Simple y sencillamente se divide entre el número de beneficiarios. Aquí hay un punto importante. Aquí hay un asterisquito en vitalicia porque no en todos los casos es vitalicia, ¿no? En caso de esposos, bueno, de cónyuges, ya sean esposos o concubinarios, perdón, sí es vitalicia, es decir, se le entrega de manera vitalicia a estas personas, con la excepción de segundas nupcias, aunque también ya hay una propuesta de cambio de ley, pero todavía no está escrita para que no se les quite, pero hasta ahorita, todavía cuando hay segundas nupcias, se les hace un retiro de esta pensión a cambio de darles un bono por un monto de 3 años. Apunten bien eso, son 3 años el bono por segundas nupcias, se les da el bono y pues ya se les deja de pagar la pensión, ¿no? Entonces, como les decía, es vitalicia en este caso. En el caso de los hijos no es vitalicia, por eso está el asterisco, ¿no? En el caso de los hijos, pues simplemente se les van a seguir los requisitos que hemos platicado desde el inicio. Hasta los 18 años, se puede extender hasta los 25 años en caso de que sean de que estén estudiando en una institución del sistema educativo nacional. Y en caso de que tengan algún tipo de discapacidad, pues va a ser vitalicia para los hijos, ¿no? Y por último, para los padres, en caso de que haya una dependencia económica del trabajador, pues se les va a dar también vitalicia. Aquí importante es que lo que usualmente hace el instituto para comprobar la dependencia económica, pues es precisamente verificar que los
que los papás no tengan un trabajo formal, es decir, no estén cotizando en ningún instituto de seguridad social, o bien no sean pensionados también por parte de un instituto de seguridad social, ¿no? Entonces haces esa comprobación. Tampoco es que sea la comprobación más exhaustiva del mundo, pero hace esa comprobación para ver que los padres sean dependientes económicos, y si son dependientes económicos, entonces ya se les da el beneficio de la pensión. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok. Cosas importantes. Número 1. Hablamos de los beneficiarios, ¿no? Esto aplica para todos los seguros del ISSSTE, pero es un punto que se me había olvidado tocar. Cuando hablamos de cónyuges, concubinas, concubinarios, esposos, esposas, no hay ningún tipo de distinción entre el tipo de pareja en la que se encuentre el trabajador o pensionado. ¿A qué me refiero con esto? Se reconocen todas las formaciones familiares que estén reconocidas por las leyes de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos el caso de la Ciudad de México. El caso de la Ciudad de México reconoce el matrimonio, entre comillas, tradicional, reconoce parejas del mismo sexo, reconoce múltiples conformaciones familiares. Van a ser las mismas conformaciones familiares que va a reconocer la ley del ISSSTE. Es decir, no va a ser ningún tipo de distinción, no va a ser ningún tipo de discriminación, principio de equidad. Entonces, no va a haber ningún tipo de diferencia por el tipo de sociedad conyugal que tenga el trabajador, ¿no? Es más, incluso ya hay una propuesta por ahí que va a cubrir hasta las parejas poliamorosas. Yo creo que va a escribirse la ley en no mucho tiempo, entonces, pues ya sus compañeros de los siguientes semestres vamos a platicar al respecto, ¿no? Ahorita nada más les comento que ya es una resolución de la Suprema Corte de Justicia, falta que se haga ley, ¿no? Otro punto importante, pensión de muerte. Los beneficiarios tienen derecho a esta pensión al día siguiente de la muerte del trabajador. Es decir, el trabajador muere el día de hoy. A partir del día de mañana, los beneficiarios están cubiertos por esta prestación. Evidentemente hay que hacer trámites, hay que seguir un montón de pasos para que les entreguen la pensión. Entonces lo que va a pasar es que los días que transcurran entre el día siguiente de la muerte del trabajador y el día del primer pago de la pensión se van a juntar y se le van a entregar en un único pago. A partir de ahí van a recibir mensualmente el pago que les corresponda, ¿no? Que es 35% del sueldo básico. Y aquí también incluye lo de los casos anteriores. Si es menor que salario mínimo, se les da salario mínimo. Profe. Ajá. Sí, creo que sí llegó a mencionar que tienen que tener algún tipo de semanas cotizadas para que a los beneficiarios sean acreedores a esta pensión, o no, o lo dijo y no lo noté. Muy buena pregunta, de hecho. Esta pensión, estas semanas cotizadas aplican para pensión temporal y definitiva. Las repito, en caso de que el grado de invalidez que se le dictamine al trabajador sea menor del 65%, se requiere que el trabajador haya cotizado al menos 5 años. Si el grado de invalidez es mayor al 65%, se requieren solo 3 años de cotizaciones, solo para las pensiones que van al trabajador. En caso de muerte, sí hay cobertura, aunque se cotice menos. Son, 5 años menor al 65 y 3 años mayor al 65. O sea, si te pasa algo más feo, te pido menos tiempo porque pues, sí te pasó algo feo, ¿no?
Importante, para caso de muerte del trabajador, va a haber más requisitos para otorgar la pensión a los beneficiarios. Número 1, importante, en caso de que esposa, esposo, concubina, concubinario tengan menos de... El trabajador tenga más de 55 años de edad y la unión tenga menos de un año, no se les va a otorgar pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense que tienen un trabajador, no sé, de 58 años, ya cerca de la edad de jubilación y por alguna razón tiene menos de un año de casado, no se le va a dar la pensión. Esto es, desgraciadamente hay muchos casos, por eso se hizo la regla. Había muchos casos de personas que pues hacían vida de pareja con ya personas grandes, pues precisamente para, pues básicamente, y suena feo, pero así lo hacían, pues para esperar a que se muriera y recibir una pensión. Entonces, precisamente para evitar esta mala práctica, se puso esta regla, ¿no? Les repito la regla. Si trabajador o trabajadora tiene más de 55 años y tiene menos de un año de matrimonio, no se va a otorgar pensión en caso de muerte del trabajador o trabajadora. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, sí. Ok. Gracias. Si no hay ninguna duda, nada más quisiera hacer un último comentario sobre este seguro. Como les comento, es muy sencillito. Y es que ay, se me fue el avión para andar leyendo otra cosa. Ah, no. Y es que también este seguro reconoce la desaparición. En caso de desaparición del trabajador, otra vez se requiere la declaración especial de ausencia, pero en caso de desaparición del trabajador, también se les va a otorgar el mismo beneficio a sus beneficiarios que se les otorgaría en caso de muerte. Entonces, nada más se los quería comentar por si para que lo tengan en cuenta, ¿no? La desaparición del trabajador también se considera aquí en invalidez. ¿Cómo se va a determinar en caso de que desaparezca un trabajador cuál beneficio se le va a entregar, si el de invalidez o el de riesgos del trabajo? Pues simple y sencillamente dependiendo de cómo haya desaparecido, ¿no? Si desapareció en su ejercicio de trabajo o camino al mismo, se le daría como un riesgo del trabajo, mientras que si desaparece en cualquier otra situación sería invalidez y vida, ¿no? Y pues ahora sí, en estos 7 minutitos que nos quedan, vamos a empezar a platicar de cómo funciona el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del ISSSTE. Primero hablemos de las subcuentas de la cuenta individual, que tenemos retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es la que se aporta para este seguro. La cuenta de vivienda, acuérdense, la cuenta de vivienda no es administrada por la FORE, la cuenta de vivienda es administrada por el FOBISTE para los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, que es el FOBISTE, es el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. Entonces, FOBISTE va a ser quien en este caso va a administrar la cuenta de vivienda. Tenemos aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias para el retiro, que son las aportaciones que hace el trabajador para complementar su cuenta de retiro de cesantía. Acuérdense que ya platicamos qué era cada una. ¿Cuál es la diferencia entre aportaciones complementarias y voluntarias? Recuérdenme. ¿Diferencia entre aportaciones voluntarias y complementarias? Ok, se las recuerdo yo entonces.
Las aportaciones complementarias y aportaciones voluntarias para el retiro, ambas van a ser aportaciones que hace el trabajador para aumentar el saldo de su cuenta individual y con ella tener una mejor pensión. Hasta ahí, este es el punto en común. Diferencias. Las aportaciones voluntarias son aportaciones que no tienen ninguna restricción para ser retiradas. El trabajador las puede retirar cuando quieran, pero no le van a dar ningún beneficio fiscal, es decir, va a ser básicamente como una cuenta de inversión. Mientras que las aportaciones complementarias van a ser deducibles de impuestos, pero a cambio de ser deducibles de impuestos y darles este beneficio, no las va a poder retirar el trabajador, sino hasta que tenga derecho a recibir una pensión o a recibir la devolución de su cuenta individual. Entonces, aportaciones complementarias, deducibles de impuestos, pero no se pueden retirar hasta la vejez. Y aportaciones voluntarias se pueden retirar cuando quieran, pero no son deducibles de impuestos. Y aquí los trabajadores del ISSSTE van a tener el derecho a aportar a una cuenta adicional. Esta cuenta adicional es la cuenta de ahorro solidario. A esta solo van a poder aportar los trabajadores del ISSSTE y va a funcionar de esta manera. El trabajador puede elegir aportar 0%, que en este caso pues no aportaría, 1% o el 2% de su sueldo básico. Por cada peso que aporta el trabajador, una vez que decide cuál de estos tres va a elegir, por cada peso que aporta el trabajador, la dependencia va a aportar el 3.25 pesos. Es decir, que en el caso de que el trabajador escoja el 2%, la dependencia estaría aportando por él el 6.5%, por lo que en total el trabajador podría aportar hasta el 8.5% de su sueldo básico. ¿Cómo decide o cómo dice el trabajador cuánto va a aportar? Cuando un trabajador se inscribe en cualquier trabajo donde se cotiza en el ISSSTE, le tienen que dar un formatito como el que está aquí a la derecha. En este formatito vienen los datos generales del trabajador, como pues es lugar y fecha de elaboración, la CUT del trabajador, en dónde trabaja, el nombre del trabajador, evidentemente, cuánto gana de sueldo básico, y una vez que se llenan todos los datos generales, viene la parte importante, pues es la que el trabajador elige cuánto va a ahorrar, ¿no? Como les dije, es el 0%, el 1 o el 2. 0% significa que no quiere ahorrar, y entonces puede elegir entre 1 y 2 en caso de que quiera ahorrar. Y una vez que ya elige el trabajador, firma el formato, este formato se lo da a la dependencia y la dependencia es quien lo recibe. Y una vez que el trabajador firma este formato, la dependencia le informa al ISSSTE y entonces cada quincena le van a descontar al trabajador lo que haya escogido que se le descuente y la dependencia está obligada a hacer esta aportación de 3.25 pesos por cada peso ahorrado del trabajador, ¿no? De tal manera que pues va a haber ahí un incremento cada quincena del saldo de su cuenta individual por el concepto de ahorro solidario. ¿Quedó claro el funcionamiento de esta modalidad, chicos? Sí. Sí, ok. Perfecto. Vamos a platicar tantito de la siguiente modalidad y los voy a dejar con una tarea de que piensen cosas para que el lunes lo platiquemos. Ya llegamos a la parte de platicar cómo funciona la prestación de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez para los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. Con la primera que quisiera platicar es con la de retiro. La prestación de retiro tiene la característica de que no pide ni edad ni tiempo mínimo cotizado. El trabajador puede optar a ella en cualquier momento. El único requisito que tiene es un requisito, en este caso monetario, que es que el trabajador, con el saldo de su cuenta individual y después de haber pagado seguro de supervivientes en caso de que tuviera, pueda recibir una renta mayor o igual a 1.3 veces la pensión garantizada. La ley dice como tal que la renta debe de exceder en 30% la pensión garantizada, pero
el lenguaje matemático, ese mayor igual es lo mismo, ¿no? Si somos muy estrictos con la ley lo que dice es la renta mensual debe exceder al menos en 30% la pensión garantizada, pero pues al final de cuentas es esto, ¿no? Mayor o igual a 1.3 veces. Entonces, aquí con lo que los quiero dejar, dejar reflexionando sobre todo, es que el lunes platiquemos cuánto dinero necesitaría un trabajador para tener esta renta. Todavía no platicamos la pensión garantizada del ISSSTE, la vamos a platicar el lunes, pero aún así nada más es para que se sienten a pensar, dado el monto que sea o ustedes invéntense uno de pensión garantizada, ¿cómo calcularían ustedes cuánto debería de tener el trabajador en su cuenta individual para cumplir eso, ¿no? Entonces piénselo ahí en algún ratito que tengan. Pónganse a reflexionar y lo discutimos el lunes. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? No, Ok. perfecto. Ok, perfecto. Si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos el lunes, entonces ya nada más termino de vaciar calificaciones y si todo sale bien, ya sea el fin de semana o el lunes, les subo la calificación integrada de su examen 1. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Sí, Matilda. Hasta luego. Hasta luego. Es que Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos. estaba viendo mi entrega de la práctica 3 y el ayudante me dejó un comentario de que no había un archivo adjunto, pero ya abrí mi tarea y sí hay uno y pensé que a lo mejor era porque pues no podía visualizarlo o algo por el estilo, pero sí lo puedo visualizar. O sea, no sé si pueda compartir la pantalla o cómo le hago en ese caso. Matilda. Espérame un segundo, Matilda. Sí, bien. Pues yo veo un archivo, de entrada viene modificado el nombre, entonces pues ahí ya tenemos problemillas, pero pues le voy a decir a Ana que lo revise. Igual y por eso tal vez no lo detectó su script para revisarlo, ¿no? Porque sí fuimos bastante insistentes con esa parte de los nombres, ¿no? Pero le voy a decir que lo revise y ya que ella diga que procede, ¿no? Sí, según yo el nombre viene como bien, pero sí. No, ahí tiene un -1 al final, ¿no? Ok. No puedo ver el nombre. Sí. Ok. De todas formas, le digo lo que revise y pues ya que ahora sí que el criterio de evaluación depende de ella, entonces estamos atenidos a lo que ella nos diga. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos. Angélica, Jonathan, ¿alguna duda? Angélica, Jonathan.